y vamos a dialogar con el ingeniero Daniel Montamat. Ingeniero Montamat, María Luján Batallán, Jorge Enríquez, que ya viene, lo estamos escuchando, y bueno, realmente queríamos consultarlo porque uno de los grandes temas que se vienen es que lo vamos a tener, va a ser en estos días cuando a partir del mes que viene empezamos a recibir las facturas de los distintos servicios. Y esto de los subsidios, de anotarse para el subsidio en función de los ingresos que cada uno tiene, y esto que llaman segmentación, me gustaría que nos diera usted la opinión acerca de cómo lo está viendo, porque yo cada vez que han hecho segmentación de algo, y por lo menos en este gobierno, nunca vi un resultado que fuera positivo. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es su opinión, que es un especialista en el tema, ¿no? Coincido con usted. Las segmentaciones que intentó el kirchnerismo siempre fueron fallidas. Y esta también va a ser fallida. Miren, en las gestiones anteriores habían ellos segmentado las tarifas de gas y electricidad en función del consumo, con la presunción de que el que más consume tenía más ingresos. Bueno, eso le falló. ¿eh? Entonces congelaron y dejaron un congelamiento a la administración Macri, que asumió en el 2015, que se contabilizaba respecto a la inflación, respecto a los salarios, si usted quiere, diferencias de más de 1000%, porque estaban congeladas. Es decir, que eso fracasó. La administración anterior se tuvo que corregir ese congelamiento por razones lógicas, porque una de las grandes falsedades del populismo energético, que lamentablemente ha carcomido la mentalidad de la gente, es que los subsidios son un paga Dios. Si tenemos las tarifas congeladas, crecen los subsidios. Y los subsidios se financian con papel pintado, con emisión inflacionaria. Así que los subsidios son inflacionarios también, y son más inflacionarios en el tiempo que tener tarifas ajustadas a los costos económicos. Bueno, en la gestión anterior se tuvo que ajustar las tarifas y se creó una tarifa social que no existía, para proteger a aquellos consumidores que por indicadores socioeconómicos fueran focalizados. Vino esta administración, de nuevo reincidencias en políticas fallidas, congelamiento, precio, tarifa de gas y la electricidad, le entran a crecer los subsidios exponencialmente. Los subsidios del año pasado fueron 11.000 millones de dólares. Este año, con todo esto de la segmentación demorada, etcétera, etcétera, los estamos estimando en 16.000 millones de dólares. ¿Qué dijeron? Tenían que aumentar las tarifas, porque la inflación les está picando el 100% y están emitiendo para financiar, entre otras cosas, estos subsidios. Entonces, para no usar la palabra ajuste tarifario, inventaron de nuevo un eufemismo. Vamos a segmentar ahora por nivel de ingreso. Y miren, si existían 10 subcategorías en función de consumo, ahora le agregaron 3 subcategorías en función del ingreso. Parece una planilla de bingo. Ay, pero ¿sabe qué? Son 30 subcategorías. Implementar esto es complejísimo. Es como los distintos tipos de dólar, es como que tener varios de cada cosa, es una locura esto, porque de todo hay alocado. varios. Bueno, ¿qué dice esta gente ahora? No se pudo instrumentar, porque en realidad tendría que venir el ajuste en la factura de octubre, pero no, dijeron, vamos a postergar para que las facturas con los consumos de octubre ya vengan con los aumentos en noviembre ahora. Bueno, tienen otro problema. Ellos decían, vamos a cobrarle el precio pleno de la electricidad y del gas a aquellos que son más ricos. Y hicieron un cálculo estimativo cuando estaba el ministro Guzmán, 10% de los usuarios. Resulta que no se le han anotado en gas natural 42% de los usuarios residenciales. Y en electricidad el 33%, hay 5 millones en electricidad, 3.500.000 en gas. Entonces ahora tienen dudas. Quiere decir que hay un 40% ricos en el país, un 35% en el... No le cierra el tema ese tampoco.
problema de implementación, problema de que la segmentación es fallida. Yo creo que cuando volvamos a reconciliarnos con la economía normal, vamos a volver a tener que, sí, las tarifas de la energía y del gas, de la electricidad y del gas, tienen que recuperar los costos económicos y tenemos que volver a una tarifa social. En esa deberían haberse concentrado, porque ahí hay muchos vivos que están y mucha gente que debería estar y que no está. Bueno, vamos a tener que volver a eso. Jorge la Enríquez. Esta, tal como está, es un fracaso. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Jorge Enríquez, que había salido un segundo del estudio. ¿Qué decís? De bueno, siempre es un gusto escucharte, y sobre todo porque el conocimiento que tenés en todo el tema energético, que sos uno de los pioneros en haber generado que un foro donde se combinan pensamientos distintos desde el punto de vista ideológico sobre la energía, pero que todos confluyen en algo que nos falta a los argentinos, que es el sentido común para poder sostener políticas de Estado en el largo plazo. Cuando hablaba de los 11.000 millones de subsidios, me lo noté porque quería resaltar eso, de los subsidios de las tarifas en el 2021, que ahora van a ser 16.000 millones de dólares, de 11.000 a 16.000 es un importante salto. En el 2022, yo me pregunto, ¿esto es solo el tema energético? Porque después que la gente que nos está escuchando piense que aparte de todo esto tenemos el subsidio de transportes, que es otra pelota, y que esto son fiestas que hay que pagar, y que tenemos 9 billones casi ya ahora de LILIC dando vueltas por ahí, que también hay que pagarlas. Más allá de que vos sos un especialista en temas energéticos, esta bomba que alguno la definió, que es, le están alargando la mecha y agrandando la bomba, esta bomba, ¿cómo se va a poder pagar? Porque es impagable esto, hay que decir a la gente. Bueno, es muy complicado, pero la largada está en ajustemos el tema del déficit y hay que ajustarlo a partir del gasto. Entonces, ¿por qué? Vamos a explicar sencillamente a la audiencia cómo se genera esta bomba. Ellos no tienen ya acceso al crédito. Entonces, los desequilibrios fiscales que produce la diferencia, por ejemplo, entre el costo de las tarifas, el costo del gas y de la electricidad y el precio que pagan los residenciales, es el subsidio. ¿Cómo se financia ese subsidio? Emiten papel pintado, emisión inflacionaria. Pero como si ese papel pintado va todo al circuito económico, en gente que ya no quiere más pesos, la demanda de pesos la tienen restringida, entonces tienen que absorber parte de esos pesos. ¿Y cómo los absorben? Con estos famosos títulos, las LELIC, que tienen que pagar cada vez más interés y están armando una bola de nieve. Pero ¿dónde está el origen, la génesis de todo esto? En el déficit fiscal. Entonces, lo que esta gente se resiste y por eso prolonga la mecha, Jorge, es hacer un plan de estabilización macroeconómica. Y porque un plan de estabilización macroeconómica le va a obligar a ser realista en una serie de temas donde prefieren seguir pateando la pelota hacia adelante. El problema es que en algún momento todas estas distorsiones se vuelven explosivas. Y ellos mismos están dudando hasta cuándo llegan con esto. Por ejemplo, hay que decirle a la sociedad, es cierto, este mes no vienen las tarifas, no te van a llegar la factura de gas y electricidad con los aumentos que ya hubieran correspondido en septiembre para aquel nivel 1 de ingreso. ¿Ah, sí? Entonces, sin costo político. No, porque al no aumentar las tarifas, aumentan los subsidios. Y esos subsidios se están financiando con más emisión inflacionaria que entran en este circuito que describiste, Jorge. Con lo cual, estamos cebando una bomba de tiempo. En realidad lo pagamos, el valor, el costo lo terminamos pagando, pero lo terminamos pagando de una manera indirecta y después, en definitiva, lo que se debe recaudar de ese dinero que viene en impuestos que tenemos en los distintos servicios y demás, termina siendo malgastado con un Estado enorme donde lamentablemente con el gran presupuesto que tiene se malgasta y no se destina en la manera, ni se divide de la manera
manera que debiera hacerse, ¿no? Recién hablamos con el diputado Stefani y decíamos, tenemos un proyecto de presupuesto que sabemos que igualmente es totalmente mentiroso y falso porque nunca se va a cumplimentar, y segundo que la realidad nos lleva a que hay que agarrar otro camino que no va a ser el del papel escrito de la ley del presupuesto, ¿no? Sí, y tomo la idea inicial del razonamiento que desarrollo. El costo económico del gas y de la electricidad siempre se paga, siempre lo hemos estado pagando, porque se paga una parte en la tarifa, tarifas congeladas que no pagan todo, y la otra parte, y bueno, se paga o con impuestos, si no alcanzan los impuestos, con el peor de todos los impuestos, que es el impuesto inflacionario. Pero siempre la sociedad lo paga. Las grandes falacias del populismo son instalar, incluso en la clase política, hay que decirlo, esta cuestión de que no hay que aumentar las tarifas porque las tarifas pegan en la inflación y pegan en el bolsillo. Y si no aumentamos las tarifas, tienen que aumentar los subsidios. Los subsidios también pegan, cronificando la inflación cuando se financian con emisión inflacionaria. Así que yo diría que en el mediano plazo es mucho más sensato, es de una economía normal tener precios y tarifas energéticas que recuperen sus costos económicos y proteger a aquellos argentinos, argentinas que no pueden hacer frente a esos costos con una tarifa social bien focalizada. Vos sabés que hace algún tiempo escuché, porque todo esto que estamos yendo ahora es como que estamos yendo de lo pequeño hacia lo grande. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando del tema de las LELIC, la bomba de tiempo de mecha larga, los suicidios, etcétera. Pero todo esto, cuando seguimos subiendo en la pirámide, por evocar una figura geométrica que me vino a la cabeza, me hace acordar algo que escribiste hace algún tiempo, no me acuerdo el artículo a que se refería a La Nación, que vos ponías que lo que nos pasa a los argentinos es que subyace el pensamiento mágico del Estado protector, del Estado que todo lo resuelve. Y hay un interesante trabajo, un interesante, diría folleto, porque que integra una de las obras de Borges, que se llama Nuestro pobre individualismo, escrito en el año 46, donde decía que nosotros veíamos al Estado como una entelequia que nos era ajeno, pero de la cual nos nutríamos todos, y no nos dábamos cuenta que al nutrirnos de ese Estado lo dejábamos yermo, porque no aportábamos nada a que ese Estado siguiera floreciendo, por evocar alguna figura poética, como estamos hablando de Borges. Entonces yo digo, tendríamos que también decirle a la gente, yo creo que ahora, no sé si vos compartís esta mirada, yo creo que gracias a que en la última elección se puso en valor, se visibilizó la situación a partir de gente que por ahí uno no comulga ideológicamente. Sí, yo comulgo con algunas ideas de Esper o de Milei, pero yo creo que esa gente, sobre todo más con Esper, porque Milei me parece que de repente con el tema de los órganos y de las armas se vuelca un poco, pero ha puesto en valor la idea esa que la economía tiene leyes de gravedad también. Este gobierno ignora esa ley de gravedad, y que me parece que eso está despertando conciencia incluso en la gente de los recursos más postergados, incluso con los planes sociales, que hoy no les alcanza para llegar al día 15. ¿Vos cómo ves esa posibilidad de cambio de clima en la sociedad? Jorge, tenemos que hacer una tarea docente. Yo creo que está pendiente esto que algunos llaman batalla, debate cultural en la Argentina, porque arrastramos muchas décadas de populismo. Cuando Borges escribía eso, bueno, ya el país estaba navegando en el populismo. Y mirá lo que sucede en Argentina respecto a otros países. Hay países como el nuestro donde la riqueza la tiene que generar el capital privado. Entonces el Estado detrae parte de esa riqueza de impuestos para financiar una estructura de gasto público donde debe
haber una serie de servicios que son esenciales y algunas otras políticas redistributivas del ingreso, como puede ser esto de la tarifa social. Pero en esta Argentina nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, de educación pública gratuita. Bueno, no es educación pública gratuita. La educación pública se financia con impuestos que pagan los argentinos. Gratis no hay Capital han nada. tomado colegios. Esos colegios se financian con plata de los porteños. No es gratis la educación que están. Hablamos de salud gratuita. Bueno, el sistema de salud pública, que por supuesto que tiene externalidades positivas y tiene que existir, pero no es gratis. Entonces, todas estas deformaciones. Y se instaló el tema con esto de las tarifas congeladas, energía gratuita. La energía es un derecho y hay que acceder gratuitamente. Y en realidad estamos hablando de bienes y servicios privados, la electricidad y el gas. Parte del servicio se califica, se tipifica desde el punto de vista jurídico como servicio público, pero los bienes son privados, entonces tienen un costo y hay que financiar esto. Tenemos que hacer una gran campaña, Jorge, coincido contigo, porque hay grandes deformaciones. En otras sociedades, la gente asume de que hay un nivel de ingresos en el Estado y un nivel de gasto, y que tiene que haber una relación entre ingresos y gastos. Yo no puedo pedir de que se gaste más y que me bajen los impuestos, porque no cierra la aritmética esa. Seguro. Entonces, sociedades más conscientes de esta relación, más educadas en la relación ingreso-gasto, saben que si sube el gasto, o me terminan subiendo los impuestos, o se financia ese gasto con el peor de los impuestos, que es la inflación. Vos sabés que cuando hablas de esto, yo digo, vos vas a otras latitudes y tiene una conciencia de la energía, que es la conciencia que nosotros teníamos en la Argentina. Bueno, yo ya pasé los 70, vos sos más chico, y la niña que me acompaña también. Pero yo me acuerdo cuando era chico, y te digo, yo venía de un hogar de clase media bien acomodada, colegio privado, bueno, la primaria, la secundaria en el glorioso Nacional de Buenos Aires, siempre lo aclaro. Pero siempre yo decía lo mismo, mi mamá me decía, mi vieja me decía, si tenía frío, no, las estufas no se prenden, porque o eran a gas, que no tenía tiro balanceado, entre paréntesis, en aquella época, o eran a querosén, y el querosén salía caro. Entonces, pero esto lo decía yo, y se lo contaba a Mauricio Macri, cuando él tuvo que montar las tarifas siendo presidente, y me decía, mi vieja nos hacía dormir en Tandil con el porrón de una conocida marca de Ginebra para calentar los pies, y dormía con pullover. Le digo, lo mismo hacía yo en mi casa, estaba en pullover. Nosotros nos acostumbramos a que llegás a tu casa, sacás toda la ropa, te quedás con una blusita, con una camisita o con una remera, porque perdimos la noción de eso, porque decimos, total esto es gratis, total esto es gratis. Minga, hablando en criollo, es gratis. Esto lo paga alguien, y esa es la conciencia que uno tiene que empezar a despertar. Por eso a mí cuando me dicen, no, la gente de más altos recursos, entiendo la tarifa social, lo estudié mucho, cómo funciona en Bélgica, en otros países, pero también entiendo que es cierto, hay un sector vulnerable, mínimo, que hay que darle esa tarifa social, pero después no beneficiemos, digamos, no, a este lo castigo porque tiene altos ingresos. Si el tipo, castigalo por el consumo, aumentale a todos la tarifa en una forma pareja, excluir a los sectores más vulnerables, pero a todos aumentar, no porque tenga mayor capacidad contributiva que otro, porque ya si tiene ese departamento lujoso, ya pagó desde impuestos a las ganancias hasta los bienes personales, y hasta ahora alguna fantasía como esa que, bueno, yo la voté en contra, ¿no? El impuesto solidario, no sé qué manganeta habían inventado para cuando fue la pandemia. Así que eso creo que es importante, hacer docencia, me parece, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Jorge, contigo. Me parece que es el gran debate que se viene en la Argentina. Por suerte, como has dicho, desde ciertos sectores, a lo mejor con posturas medio extremas, ¿no? Pero
han traído estos temas a la opinión pública. Vamos a reducir esto al absurdo, pero no quiero dar ideas porque por ahí hablo algunas cosas y esta gente las toma en positivo. Yo lo digo críticamente. ¿Cómo es esto de luz o gas para los ricos, para la clase media y una tarifa social? Esto de segmentar por niveles, bienes privados, como lo subrayé bien, bienes privados y fungibles, porque los electrones que uso yo no se pueden distinguir de los electrones que usa la señora o que usa vos, o que usa una fábrica. Las moléculas de gas tampoco. Entonces, el problema que existe en la Argentina es que tenemos esta tremenda confusión y la podemos llevar a otros, porque vamos a entrar a hablar de carne, un precio de la carne para los ricos, para la clase media, asado popular. Vamos a entrar a hablar de leche para... Esto es un disparate, son todas cosas que nos van acomodando en un orden cuasi soviético. Después vamos a recibir la tarjetita de ración, cada uno te toca esto de aceite, esto de... Y los salarios van a quedar reducidos a la nada. Fingimos de que trabajamos y ellos fingen de que nos pagan. Bueno, este es un orden que se cayó en el mundo, que no funciona más. Entonces, todas estas aproximaciones a esta anormalidad, esta heterodoxia que ya fracasó, hay que dejarlas de lado si queremos volver a ser un país normal. Daniel, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, le mandamos un abrazo y bueno, en breve seguramente lo estaremos consultando cuando nos lleguen las primeras facturas. Gracias, Daniel. Les respeto a ustedes, sea un gusto. Gracias, Daniel, y te sigo leyendo y incluso te copio algunas frases. Esa de subyace el pensamiento mágico que todo el Estado lo resuelve. Palabras más, palabras menos, la saqué de un artículo de hace un par de años. Por lo menos reconozco el copyright, no plagio. Un abrazo gigante, Danielito. Abrazo. Gusto.